La lección de hoy es sumamente interesante. Tiene que ver con los eventos finales. Se llama la venida de Cristo en gloria. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 y los versículos del 11 al 21. El devocional se titula El tiempo de Dios para traer a cuentas. Y vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y comenzando con el versículo 6. Si usted puede verlo aquí en la pantalla bien, pero si lo está viendo en un celular posiblemente le quede más conveniente leer los pasajes en su Biblia. Estamos en 2 Corintios capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La aplicación es que el estudiante aceptará la realidad de que Jesús regresará a la tierra a establecer un reino de justicia y de paz. Así que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 y en un momento vamos a comenzar a leer en el versículo 11, pero vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedir la bendición del Señor sobre la lección de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites hoy abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar las últimas cosas que van a acontecer antes que tú establezcas tu reinado físico-político de 1000 años aquí sobre la tierra. Y gracias, Señor, porque todo esto en tu punto de vista ya es un hecho. De hecho, tú puedes escribirlo como en tiempo pretérito, porque ya de tu perspectiva ya es un hecho, aunque para nosotros todavía está en el futuro. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, para que podamos entender tu palabra hoy. Y que todo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19 o pueden verlo aquí en pantalla como les quede más conveniente. Comenzando con el versículo 11. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo las bodas del Cordero en la primera parte del capítulo 19. Ahora vamos a ver después de las bodas del Cordero qué es lo que va a suceder. Se lleva a cabo en las nubes. Primeramente ocurrió el arrebatamiento de los santos y luego el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero que vimos la semana pasada en las nubes. Ahora vamos a ver qué va a suceder inmediatamente después de las bodas del Cordero. Comenzamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: Venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de comandantes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces estamos viendo hoy la venida de Cristo en gloria. En Apocalipsis capítulo 19 y los versículos del 11 al 21. Recordemos que esto es lo que sucederá después del arrebatamiento, después del tribunal de Cristo. Recuerden que en el tribunal de Cristo es que se va a determinar cuál va a ser nuestra posición en el reinado físico político de 1000 años de nuestro Señor. Ahí también es donde se va a vestir de lino fino, de lino blanco, a los santos con las obras que han permitido que el Señor efectúe en sus vidas y a través de ellos para su honra y para su gloria. Y eso es lo que están vistiendo ellos entonces en las bodas del Cordero que vimos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 10 y los primeros 10 versículos. Ahora estamos viendo qué va a suceder después. O sea, ahora Cristo viene en gloria, viene con sus santos, viene, ha bajado de las nubes, pero cuando Cristo viene, nosotros lo que hemos visto es que, bueno, Él viene con los suyos y pone el pie en el monte de los olivos y se divide en dos y hay una inundación y detiene la guerra. Pero ¿qué va a suceder? O sea, podemos entender una cosa. El diablo no se va a ir tranquilo. El diablo y los suyos no se van a rendir, no se van a acostar y permitir que pasen por encima de ellos. No, ellos van a luchar, ellos van a pelear, ellos se van a defender. Ellos creen que todavía van a poder hacer algo. Entonces vemos aquí en la lección de hoy qué es lo que va a suceder en los eventos que siguen a las bodas del Cordero. Vamos entonces otra vez a Apocalipsis capítulo 19 y los versículos en adelante vamos a leer. Apocalipsis 19 comenzando con el versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces en este primer punto que estamos viendo hoy es el retorno del rey. El retorno del rey. Entonces tomen nota donde dice primeramente y vi el cielo abierto. Entonces el cielo se abre para que pueda descender el que está sentado en el caballo blanco. Ahora tomemos nota que Jesucristo en su primera venida, y recuerdan la entrada triunfal, Él venía sentado sobre un asno, sobre un pollino. Venía sentado y venía como príncipe de paz. Él venía entrando, pero no lo recibieron como príncipe de paz, sino que lo crucificaron. Entonces Él con su sangre que derramó, Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. Entonces en su primera venida, Jesucristo vino para ser el Salvador del mundo, para pagar el precio de nuestros pecados. Él vino manso, Él vino sumiso, Él se sujetó a lo que el mundo quería hacer con Él. Él permitió, la Biblia dice que Jesucristo dijo, a mí nadie me quita de mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Entonces Él sumisamente se sujetó. Él permitió que lo tomaran, Él permitió que lo maltrataran, Él permitió que lo crucificaran, Él permitió que hicieran todo el escarnio que quisieron hacer con Él en su primera venida. En su primera venida, Él venía para pagar el precio suyo y el precio mío en la cruz del Calvario. Pero ahora es la segunda venida. En su segunda venida no es igual. En la segunda venida, Él viene montado sobre un caballo blanco, un caballo brioso. Él viene como victorioso, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no viene ya como el humilde, como el sumiso, montado sobre un pollino. Él viene montado sobre un caballo blanco, un caballo de victoria. Recuerden que los reyes de aquel entonces, ellos venían montados como conquistadores, primeramente entrando como conquistadores en la ciudad que habían conquistado, y generalmente el rey derrotado venía desnudo delante de ellos para avergonzarlo más, delante de su caballo, y luego cuando ellos entraban también a su ciudad, generalmente los romanos venían entrando entonces a la ciudad de Roma y venían también con los... detrás de ellos venían los que habían sido derrotados, y a un lado venían también con el botín que habían conquistado, que habían ganado, y ellos venían sobre un caballo brioso, un caballo blanco. Bueno, ahora
el Rey de Reyes y Señor de Señores viene del cielo abierto, he aquí un caballo blanco. Ahora, si ustedes recuerdan, allá atrás vino, creo que fue, no recuerdo ahorita en qué capítulo fue, donde encontramos que el anticristo venía. Ahora, el anticristo vino montado sobre un caballo brioso, un caballo blanco, y haciéndose pasar por el Cristo. Y él quería hacer creer, y mucha gente cree, mucha gente lo va a aceptar a él, y va a creer que él es el Cristo, que él es el Salvador, y que él trae todas las respuestas, y él va a proveer, y va a suplir, y va a conquistar, y va a tener todo en su mano. Y mucha gente se va a poner detrás de él, y él va a engañar, y es el mentiroso. Ahora es el fiel y verdadero. El que viene ahora en el capítulo 19 de Apocalipsis viene sobre un caballo blanco, un caballo brioso de conquistador, es el que dice que se llama fiel y verdadero. Allá atrás era el mentiroso, aquí es el fiel y verdadero. Allá atrás es el que promete pero no cumple, no puede cumplir. Y no, está lleno de mentiras, pero aquí está el que sí puede cumplir, es el fiel. Él puede cumplir. ¿Por qué? Porque Él no depende de ninguna otra cosa, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y cuando Él dice, se hace. Y todo está programado y todo está listo. De hecho, desde el punto de vista de Dios, ya todo es un hecho, ya todo se hizo. Entonces, Él se llama fiel y se llama también verdadero. Recuerdo que en el juicio de Jesús, Pilato preguntó qué es verdad. Bueno, nosotros sabemos que Dios es verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Dios no miente. Dios no solamente no es mentiroso, sino que Dios no es capaz de mentir. Él es el verdadero. Cuando Dios habla, podemos estar seguros que está diciendo la verdad. Podemos estar seguros que Él es fiel y Él es el verdadero. Ahora, cuando Él viene, dice que Él viene con justicia. Él viene con justicia para juzgar. Y viene para pelear. ¿Por qué viene para pelear? Bueno, porque los que están en poder en ese momento no se van a rendir fácilmente. Ellos no van a permitir que el verdadero venga y que tome control y que ellos simplemente se lo van a entregar. Ellos simplemente se lo van a ceder. No, no es así. Ellos van a pelear. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, porque yo quiero que veamos aquí, que Él viene hablando con la palabra de Dios en su boca, pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que notemos también ahora en Judas, donde también está citando, dice que está citando a Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Aparentemente hay una oportunidad todavía para ellos. Cuando Cristo viene en victoria, cuando Cristo viene en gloria, todavía hay oportunidad para que se arrepientan. Los que está convocando el anticristo, el falso profeta, la bestia, los están convocando para la gran batalla en contra del Cristo que viene victorioso y que viene con espada de poder. Todavía hay oportunidad para que se arrepientan, para que puedan escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Volvamos ahora al Apocalipsis capítulo 19, donde dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego. Ahora, cuando dice que sus ojos eran llama de fuego, eran como llama de fuego, eso me hace recordar de que Él es omnisciente. O sea, todo lo ve. No hay nada oculto a los ojos de Dios. No hay ninguna cosa que Él no puede ver. No hay ninguna cosa que Él no puede escuchar. No hay ninguna cosa que Él no sepa. Entonces, los ojos del que viene montado en el caballo blanco, en el caballo brioso, eran como llama de fuego.
Luego dice, y tenía sobre su cabeza muchas diademas. En la antigüedad, cuando los reyes conquistaban, ellos entonces se ponían las coronas de los reyes que habían conquistado. O sea, posiblemente había un rey, el rey, por ejemplo, de Persia y el rey de Babilonia y el rey de los Medos y todos esos, que eran conquistadores de muchos reinos. Cuando ellos se sentaban sobre su trono, ellos usaban muchas coronas, muchas diademas. Ellos usaban la corona suya de su reino, pero también de las coronas de los reyes que habían conquistado. Entonces ahora, el que viene sentado en el caballo brioso, en el caballo blanco, cuyo nombre es Fiel y Verdadero, él tiene muchas diademas sobre su cabeza. Todos los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Todos los reinos del mundo han venido a estar bajo el dominio, bajo la potestad, bajo la autoridad. Pero va a tener que pelear. Él ya tiene las coronas, él ya tiene las diademas, pero todavía ellos se están queriendo defender. Ellos todavía no quieren ceder. Luego dice, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Bueno, no conjeturemos. No tratemos de imaginarnos. Hay algunos pasajes en el Apocalipsis donde se le dijo a Juan, no lo escriba. En otras partes, escriba. Y aquí hay una de esas ocasiones cuando nos es oculto. No sabemos el nombre escrito del que viene sentado sobre el caballo blanco, el caballo brioso. Ahora, interpretamos quién es. Interpretamos que es Jesucristo, el que viene sentado, el verdadero, el fiel. Pero tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. No se reveló. Juan no lo sabía, los ángeles no lo sabían, solamente él mismo era el que sabía el nombre que estaba escrito. Ahora dice el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, ¿por qué teñida en sangre? Bueno, podemos imaginarnos tal vez unas 3 o 4 cosas que podrían hacer que la sangre, que la ropa del que venía montado en el caballo blanco estuviera teñida en sangre. Primeramente, por supuesto, está la sangre de Jesucristo que él derramó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre que Jesucristo derramó. Recuerden que en el Antiguo Testamento la sangre que se derramaba era la sangre de animales. Animales inocentes, no tenían nada que ver con el asunto. Derramaban la sangre de ellos y era aplicada en el altar, y era aplicada en el propiciatorio del arca. Era aplicada, pero era sangre animal. De hecho, el tabernáculo en el Antiguo Testamento y el templo en Jerusalén fueron hechos, y los muebles fueron hechos para sangre animal. Pero el original en el cielo está hecha para la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la sangre que fue derramada por los animales en el Antiguo Testamento estaba señalando hacia la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, encontramos que la ropa teñida en sangre representaba o hablaba de la sangre de Jesucristo. Recuerden que cuando Él resucitó, Él le dijo a María, no me toques porque no he subido todavía a mi Padre. Ahora, cuando Él apareció primeramente a los que iban camino de Emaús y más tarde apareció a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, entre tanto Él subió. Él depositó su sangre en el propiciatorio del cielo. Eso lo encontramos en Hebreos. Y Él, entonces, la sangre real, la sangre verdadera, la sangre de que los animales estaban señalando hacia, la real, la verdadera, la cumplida, se aplicó en el propiciatorio del cielo. Y cuando Él descendió, entonces ya la había aplicado. Una segunda cosa que también podríamos pensar de que venía con la ropa teñida en sangre, es todas aquellas personas que han derramado su sangre por testimonio de Jesucristo. Todos los apóstoles derramaron su sangre, salvo Juan, que Juan no murió, sino que fue desterrado. Pero todos los demás, incluyendo el apóstol Pablo, se les derramó su sangre. Y luego, a través de los siglos, encontramos miles y miles y miles, posiblemente millones
de creyentes que han dado su vida, han derramado su sangre por la causa de Cristo. No han entregado su creencia, no han puesto abajo su fe. Hoy mismo hay personas que están siendo decapitadas, hay personas que están muriendo por su fe en Jesucristo. Se les dice que deben poner abajo su fe en Jesucristo y ellos no lo hacen y mueren, están derramando su sangre. Entonces, a través de los siglos encontramos la sangre que ha sido derramada. Encontramos también en los últimos días donde la sangre está siendo derramada de los santos. Y hay un momento cuando ellos reclaman delante del trono de Dios, ¿cuándo se va a vengar esta sangre? ¿Cuándo vamos a ser vengados? Y el Señor les dice, esperen. En ese momento les dijo, esperen. Bueno, ya no tienen que esperar. Ya ahora, en el Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver dónde está siendo vengado. Hemos venido viendo dónde está siendo vengada la sangre de los creyentes que ha sido derramada a través de los siglos y ahora ya está siendo vengada. Entonces, la ropa, en segundo lugar, tal vez está representando la sangre de millares y posiblemente millones de personas que han dado su vida por la causa de Cristo. Posiblemente también podríamos pensar en la sangre de los israelitas que ha sido derramada. Recuerden el holocausto, y ellos han sido perseguidos a través de los años, a través de los siglos. Ellos han sido el pueblo escogido de Dios, pero han pagado caro ese designio. Y lamentablemente muchos de ellos no han creído en Jesucristo como Salvador personal. Podemos pensar también, en último lugar, tal vez en la sangre que va a ser derramada. Yo quiero pensar que lo que vamos a ver en los siguientes versículos, donde todas estas personas van a morir, no tienen que morir. Ellos no necesitan morir. Ellos pueden arrepentirse. Ellos pueden aceptar al Señor. Donde vimos en la profecía de Enoc, donde se cita en Judas, de que ellos se les está hablando y se les está predicando la palabra, y algunos de ellos van a recibir la palabra. Pero otros, su sangre va a ser derramada. Una sangre que va a ser derramada innecesariamente, porque Cristo pagó el precio por ellos también. Porque dice Juan 3:16, digámoslo juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo pagó el precio por el mundo, pero los que van a morir en esta última guerra van a morir innecesariamente. La sangre de Jesucristo los cubrió, pero la sangre de ellos va a ser derramada. Y luego seguimos leyendo aquí en el versículo 13, donde dice, y su nombre se llama el Verbo de Dios. ¿Recuerdan allá en Juan capítulo 1, donde nos habla del Verbo de Dios? Ahora, Juan usa el término el Verbo de Dios. Aquí está Juan también escribiendo. El verbo es el logos en griego, y está hablando de el Verbo de Dios en su forma preencarnada. Pero aquí está hablando ya en su forma encarnada, que ya Él viene en gloria. Juan habla del Verbo de Dios en Juan capítulo 1, de la segunda persona de la Trinidad, del Creador de los cielos y la tierra, en su forma preencarnada, antes de que Él viniera, antes que Él naciera de María. Entonces está hablando del Verbo de Dios en los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. Y luego el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí entonces en 19:13, Apocalipsis 19:13, dice que su nombre se llama el Verbo de Dios. Ahora este es el Verbo de Dios encarnado. En Juan capítulo 1 es el Verbo de Dios preencarnado. Allá en la eternidad, antes de la encarnación, antes que ninguna cosa fuera creada. Pero aquí estamos hablando ya del Verbo de Dios que viene, el Verbo de Dios ya encarnado, que viene sentado, el mismo que estuvo, el mismo que nació, el mismo que vivió, el mismo que derramó su sangre y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahora arrebató a los santos, estuvo con nosotros allá en las nubes, en el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Ahora viene con nosotros en gloria y se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían. Ahora, ¿quiénes son los ejércitos? Bueno, yo quiero pensar que somos nosotros.
Dice que los ejércitos que están en el cielo lo seguían, en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, porque los santos recibimos nuestra ropa de lino fino, blanco y limpio, lo recibimos en el tribunal de Cristo. A las obras que nosotros vivimos conforme a Efesios 2:10, que dice que Dios tiene un plan para su vida y para mi vida. Esas obras que Dios hizo en nosotros y a través de nosotros, para las cuales Él recibe la honra y la gloria. Esas obras por las cuales nosotros recibimos premios, galardones y coronas, las vamos a ir vistiendo. Y nosotros también, yo creo que nosotros estamos incluidos en los que vienen montados en caballos blancos. Venimos con Él, en victoria, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte lo encontramos aquí en el versículo 15, Apocalipsis 19:15, y donde dice, y de su boca sale una espada aguda. Recuerdan que leímos allá atrás en Hebreos y en Judas, donde está hablando de, bueno, en Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, donde está hablando de que la palabra de Dios es más aguda que toda espada de dos filos. Entonces, tomen nota que dice de su boca. Vamos allá atrás a Génesis capítulo 1. No tengo el pasaje acá. Pero recuerdan cuando él hablaba. Recuerdan cuando se decía de que él hablaba. Y cuando él hablaba, las cosas se hacían. Él habló, él dijo y se hizo. Esa palabra de Dios que creó es la palabra de Dios que sostiene. Es la palabra de Dios que mantiene todo en su lugar. De su boca sale. Entonces, la boca de Dios, la palabra de Dios. Dios se ha manifestado de tres maneras. Dios se ha manifestado en la palabra y la palabra. La palabra de Dios, primeramente la palabra no hablada, que lo vemos a través de la creación. Lo vemos en Salmo 19, los primeros 7 versículos. En Romanos capítulo 1, dice que la deidad se manifiesta para que nadie tenga excusa. Entonces es la palabra no hablada, la palabra silenciosa. Luego tenemos la palabra hablada y escrita, que es la palabra de Dios, donde Dios habló y los escritores, unos 40 escritores, a través de unos 1500 años escribieron lo que Dios les dio, lo que Dios sopló para que ellos escribieran. Y nosotros la tenemos, la palabra escrita, la palabra hablada, la ley, los profetas, el Nuevo Testamento. Y luego la palabra encarnada, la palabra viva, Jesucristo, el verbo de Dios. Dios se ha manifestado de tres maneras. Entonces, cuando Él habla, es la palabra de Dios. Hay algunos Nuevos Testamentos que tienen en letra roja cuando Jesucristo habla. Bueno, pero está bien, pero cuando Dios habla es toda la Biblia. Deberían haber escrito en rojo toda. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, de su boca, del que viene montado en el caballo blanco, de su boca sale una espada aguda. Esta es la palabra de Dios, una espada aguda. Ahora, tomen nota que dice que para herir con ella a las naciones. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos, pero lo que yo entiendo es que la palabra de Dios que está saliendo de la boca del que viene montado en el caballo blanco es la que va a herir a estas naciones que se van a resistir, que están todavía siguiendo a la bestia y al falso profeta, y que van a hacer guerra contra el que viene en el caballo blanco y las huestes celestiales que vienen con él. Entonces, él las va a destruir. ¿Con qué? Las va a destruir con la palabra. La misma palabra que creó, la misma palabra que retiene todo en su lugar. También es la palabra de Dios que va a herir y a destruir los que se oponen a él. Es la palabra de Dios. Entonces, espada aguda para herir con ella a las naciones. Luego dice, y él las regirá. Significa que él va a gobernar. Él las regirá. ¿Cómo las va a regir? Con vara de hierro. Ahora, yo creo que esto tiene que ver también con el cetro. Tiene que ver que, recuerdan que el cetro es una vara que representa autoridad. Ahora, si ustedes recuerdan que el pastor andaba con dos objetos en su mano. Recuerdan allá en el Salmo 23, tu vara y tu cayado
me infunden aliento, me inspiran confianza. ¿Por qué? Bueno, la vara no era para la oveja. La vara era una arma para defender a la oveja. La vara era para el oso, para el león, para el lobo. Esa vara en manos de una persona diestra era una arma terrible. Ellos habían aprendido a tirarla y donde pegaba, donde golpeaba, el animal quedaba o inconsciente o muerto. Entonces, esa vara era un garrote, era una vara, era una arma terrible. También recuerden en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, creo que fue delante de Herodes, que se mofaron y lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas y se hincaban la rodilla delante de él, salve, rey de los judíos, y pusieron un cetro en su mano y con ese cetro lo golpeaban, lo abofeteaban. Todo esto él lo sufrió por nosotros. Pero ahora él viene con una vara, él viene con un cetro de hierro y que representa autoridad, pero también él va a herir cualquier fuerza que se le oponga, porque es el cetro de autoridad, pero también es una vara. Ahora no es una vara de madera, es una vara de hierro que él va a estar usando. Él va a regir las naciones con vara de hierro. Cuando Jesucristo se sienta en el trono de David, él va a regir con vara de hierro. Luego dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, aquí hay algo como representativo. El lagar era el lugar donde se pisaba, se majaba, se estrujaban las uvas para sacar el jugo y luego se producía el vino con eso. Pero ahora está representando ese jugo de uvas que tiene su color morado, está representando la sangre que va a ser derramada de estas personas que se le oponen. Entonces dice, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, todas estas naciones han tenido oportunidad de arrepentirse, han tenido oportunidad de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Y no lo han hecho. Entonces, al rechazar la misericordia de Dios, recordemos que toda la misericordia de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice que el que rechaza a Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído. Entonces, toda la misericordia de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. Quien rechaza a la persona de Jesucristo, rechaza la misericordia de Dios, rechaza el perdón de Dios, y lo que queda es la ira. Esa ira se desató sobre Jesucristo, pero quien no acepta a Jesucristo como el sacrificio, entonces se va a someter a la ira. Y aquí entonces dice que él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene victorioso, viene montado sobre un caballo brioso, viene conquistando, porque ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino como el Salvador, vino sumiso, permitió que lo maltrataran, que lo ejecutaran, pero ahora viene conquistando, ahora viene para reinar, él viene para regir con vara de hierro. La palabra de Dios es la legislatura. La palabra de Dios es lo que va a estar en vigencia. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se va a sentar en el trono de David y desde el trono de David Él va a reinar las naciones. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, aves rapaces, venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de comandantes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Bueno, aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis hay dos cenas. La primera cena, bienaventurados los que son invitados. La primera cena, en los primeros 10 versículos del capítulo, es la cena
de las bodas del Cordero. Y nosotros queremos estar en esa cena. Queremos estar en esa cena como la esposa del Cordero, o si no como los invitados a la boda del Cordero. Pero queremos estar, primeramente, como la esposa, pero también los invitados. Entonces, queremos estar en esa primera cena. Pero esta segunda cena que encontramos aquí a partir del capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 19, nosotros no queremos estar en esa cena, porque esa es la cena de las aves de rapiña, que vienen a devorar los cuerpos de los que han muerto. Ahora, dice en Ezequiel de que Israel va a emplear a personas para recoger y sepultar estos cadáveres, y se va a llevar 7 meses para sepultarlos, imagínense. 7 meses. Entonces van a tener que estar espantando las aves de rapiña para poder llegar donde están estos cuerpos y sepultarlos. Y hay tantos que se van a llevar 7 meses sepultándolos, dice en Ezequiel. Ahora tomemos nota cuál es el destino de la bestia y el falso profeta. Ellos han estado allí, dice la bestia, y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Entonces, ellos van a seguir la bestia, van a seguir el falso profeta, van a seguir el anticristo, van a hacer guerra. Ellos se van a congregar para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ellos van a pelear, no van a rendirse, no van a permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores tome dominio, tome control. Toda la vida han estado resistiendo, y ahora ya en su último intento, ellos van a seguir a la bestia, van a seguir al falso profeta, van a seguir al anticristo, los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella. Recordemos que el diablo tiene poder para hacer señales. Inclusive resucitó la bestia que tenía herida mortal. Entonces el falso profeta había hecho señales delante de ella para que todo el mundo se inclinara, para que todo el mundo la adorara. Todos los que habían recibido la señal de la bestia. Dice, entonces la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Recordemos que ese fuego, ese lago de fuego ardiendo con azufre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Fue preparado para el diablo y fue preparado para el anticristo y para el falso profeta y para la bestia. Dios no quiere que ningún ser humano vaya allí, pero los que lo rechazan, vemos en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco, que también son echados ahí. Pero vemos aquí, en el capítulo 19 y el versículo 20, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Pero también los que lo siguieron, los que recibieron la señal, también. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. La palabra de Dios que está saliendo de la boca del que está sentado sobre el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué terrible, qué tremendo. Nosotros no quisiéramos que esto sucediera, pero estas son las personas que rechazan a Jesucristo. Son las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahora termino con esto. Esta guerra es contra la bestia y el falso profeta. O sea, nadie tiene que estar ahí. Los que están ahí son los que deciden. Solo quienes han recibido la señal de la bestia son los que van a morir. Los que han rechazado a Jesucristo como Salvador personal. Ahora quiero que notemos aquí en Hebreos capítulo 1. Vamos allá y vamos a leer brevemente aquí, ya para terminar la lección de hoy. En Hebreos 1,
comenzamos a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que creó es la palabra que sostiene todo en su lugar. Hay una fuerza en el universo que los científicos no saben qué es. Esa fuerza que mantiene todo en su lugar, esa fuerza que hace que los astros giren alrededor del Sol con una precisión que los relojes atómicos del mundo se calibran con eso. Esa fuerza es la palabra de Dios que creó, la palabra de Dios que retiene todo en su lugar. Un día Dios va a quitar esa palabra y todo esto va a ser puff. Todo se va a deshacer. Eso va a ser al final del milenio, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Pero aquí estamos viendo entonces la palabra que sustenta. La palabra que creó es la palabra que sustenta. Pero esa misma palabra también va a ser la espada que sale de la boca del que está montado sobre el caballo blanco y que viene para tomar apresada la bestia y el falso profeta y echarlos en el lago de fuego y azufre y destruir, matar a los que están con ellos, que no tienen que estar, pero que prefirieron la señal de la bestia, prefirieron rechazar a Jesucristo que aceptarlo. Es una decisión. Ser arrebatados y venir con Cristo en gloria, o morir en la guerra contra la bestia y el falso profeta. Es una decisión, es su decisión. Es la decisión suya que yo quiero invitarlo, yo quiero invitarla hoy. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón, de todo pecado y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, quiero invitarlo, quiero invitarla para que tome su decisión ahora mismo. Ahora mismo puede tomar esa decisión. Reconozca, dígale: Señor, soy pecador, soy pecadora, me arrepiento, te recibo. Sálvame, hazme una nueva criatura. Quiero formar parte de tu familia, de tu iglesia. Gracias. Dígaselo así, en sus propias palabras. Y si usted ya es creyente, entonces quiero pedirle dos cosas. Número uno, quiero pedirle que viva fielmente delante del Señor, esperando la venida del Señor. Si hay algo en su vida que no es del agrado de Él, si hay alguna cosa, si hay pecado inconfeso en su vida, arréglelo, confiéselo, dígaselo al Señor, arrepiéntase, entréguele el control de su vida al Señor. Y lo segundo que le quiero decir es: déjese usar. Hay personas alrededor suyo y alrededor mío que no conocen al Señor y que necesitan. No queremos que ellos se pierdan. No queremos que ellos estén en esta horrible guerra. Queremos que se salven, que estén con nosotros en el arrebatamiento, que estén con nosotros cuando venimos en gloria. Pero hay que testificarles, hay que hablarles. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la uses para tu honra y gloria. Abra nuestro entendimiento, que podamos tomarla, aplicarla y hacerla para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús.